18 de noviembre, un día después del Día del Militante. 18 de noviembre del 2017, el programa se llama Silogismo Contrafáctico, la radio es www.radio@.com.ar, el programa se está saliendo todos los sábados ininterrumpidamente de 18 a 20 horas. ¿Te acordás cuando empezamos en esta radio? Y hará más de un año. Sí, es más de un año, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cuánto más de un año. No, la verdad tengo poca, escasa, mala memoria y he perdido varios archivos de programas grabados, así que... Es el problema de la edad. No, es falta de tiempo para dedicarme... Yo lo tengo absolutamente claro que es así. Exclusivamente a la producción del programa. El tema de hoy es la Revolución Rusa y quería hablar varias cosas de la Revolución Rusa. Yo lo veo con otra perspectiva. Yo creo que fue exitosa porque de un país donde el 85% de la población no sabía ni leer ni escribir cuando empezó, a un país con una clase media importante cuando se fue, creo que fue un logro. Ahora el logro no alcanzó para ganar una competencia contra el sistema capitalista. Pero si vos, disculpame, pero sí, si vos vas a plantear como logro haber incorporado a vastos sectores de la clase media, podríamos decir que la Revolución Rusa fue una especie de realización de la carneomanía, de colocar a la clase media en el lugar central de la creación. Pero en realidad los logros de la Revolución Rusa fueron industrializar un país, crear un Estado nacional con fuerza indudable y resistir nada menos que la invasión nazi y hacer una contribución tan decisiva para la historia de la humanidad como que sin la participación de la Unión Soviética el nazismo nunca hubiera sido derrotado. Me parece que es más significativo que hablar del imperio de la clase media. No hablo del imperio de la clase media, yo lo que digo es que sacaron a la mayoría de la población de la pobreza, la gente no sabía ni leer ni escribir, y pasó a ser consumidor de productos culturales, de bienes culturales como la ópera, la música clásica, conciertos de música sinfónica. Mi padre, por cuestiones profesionales y demás, estuvo en la Unión Soviética antes de que cayera, antes de la perestroika. Creo que él no llegó a ver la perestroika, y me contaba que en la televisión rusa, que era en blanco y negro, en esa época, en la década del 80, mientras nosotros teníamos televisión color, la Unión Soviética tenía televisión blanco y negro, se veía ballet, ópera, conciertos de música sinfónica, programas de política internacional con análisis mucho más sofisticado que lo que podés ver en la CNN y en la Fox. Y eso me parece que es un logro. Mi pregunta, ahora este es un poco el contexto, mi pregunta sobre el pasado, ¿no? Uno ya pasó más de una generación y uno puede mirar más tranquilo, puede analizar, tiene más elementos de análisis para saber qué pasó. Y una vez un ucraniano me dijo que el problema de la Unión Soviética fue que el Politburó o los dirigentes se olvidaron de la inteligencia, ¿no? Que vendría a ser la forma que ellos denominaban la clase media. Y una rusa una vez me comentó que me dice, y vos me preguntás por qué cayó un imperio tan grande, y yo pienso que cayó porque los que mandaban se preocuparon más de su riqueza que de la riqueza de la nación. Y otro costado, como yo estoy deformado en una rama en una indisciplina que se llama economía, la Unión Soviética ya en la década del 70 empieza a perder la carrera de la productividad contra Estados Unidos. Y si yo miro el imperio estadounidense, en las pruebas difíciles ellos siempre encontraron la forma de ganar la carrera de la productividad con desarrollo tecnológico, con inversión, con un sistema de investigación y desarrollo puesto a ese servicio, con empresas que sumaban, que se acoplaban muy bien, que tomaban muy bien las innovaciones. Y un
economista que formó parte del staff del Banco Mundial, una vez dice que entre la Unión Soviética y Estados Unidos nunca iba a haber guerra nuclear, que hubo una especie de arreglo o pacto por debajo de la mesa de que vamos a probar cuál de los dos sistemas genera mayor bienestar en términos materiales, y una forma de medir eso fue la carrera de la productividad. Inclusive los movimientos que hubieron en la Unión Soviética antes de que asumiera Chernenko, se llamaba, antes de Gorbachev estuvo Chernenko. Sí, hubo un Chernenko, pero hubo otro más aparte, antes de... Khrushchev. No, Khrushchev es de los 50, 60. Espera, Brezhnev fue el que estuvo entre los... Andropov fue el que Andropov, Andropov, Chernenko y después Gorbachev. Por eso dije... Esa movida de Andropov y Chernenko que duraron un poco, y después viene Gorbachev y hace la perestroika y la glasnost, tiene que ver con la aceptación por parte de la clase dirigente soviética de que ellos habían perdido la carrera de la productividad, la economía había perdido la carrera de la productividad contra los Estados Unidos. Yo les presento el análisis del escenario, que hago mi perspectiva personal de ese escenario, les tiro la pregunta y bueno, espero la respuesta a ustedes. ¿Cuánto hubo de todo eso? ¿Cuánto no? Bueno, yo pensando un poco el planteo del comienzo, ¿no? Y la diferencia por ahí que planteaba Raúl, comparto más la postura de Raúl. Hay que pensar que la Revolución Rusa se hace en el país más atrasado de Europa, y que apenas transcurrida la revolución, tiene que sufrir, como habíamos dicho la vez pasada, el 10 de octubre, cuando estuvimos aquí, tuvo que soportar una guerra civil, la intervención de 14 potencias imperialistas, luego la Segunda Guerra Mundial, donde pierde el 20% de la población, y así todo, en la década del 70, llega a ser la segunda potencia mundial. Digamos, yo creo que desde donde se partió a donde se llegó, digamos, no se puede medir en estos términos de comparar productividades, porque por otro lado la función social del trabajo y la función social de la acumulación no es la misma en Estados Unidos que lo que era la Unión Soviética. Yo creo que la derrota... Es una dinámica totalmente distinta de una economía estatal de una economía basada en el mercado, exacto, como la de Estados Unidos. Que esa es una de las cosas que no está en el análisis que dice el compañero, porque... José Luis, porque, digamos, si medimos la productividad y no medimos, por ejemplo, la distribución de la riqueza que se produce, estamos fritos, digamos. Yo creo que el problema de la Unión Soviética, más que nada, fue un problema ideológico. Ayer discutíamos esto con algunos compañeros y el planteo era que no se había, por lo menos en las generaciones más jóvenes, no se había fortalecido la conciencia político-ideológica de lo que se estaba construyendo. Y también retomo algo que había dicho Jorge y Marcelo la vez pasada, que tiene que ver con el ahogamiento de la revolución internacional y el desarrollo del socialismo en un solo país. La construcción de un socialismo nacional, un socialismo de Estado... Aunque tenga otras repercusiones en la Argentina, la palabra socialismo nacional. Sí, claro. Estamos hablando de un socialismo de Estado, ¿no? Desarrollado en un solo país, termina por conspirar en contra de la revolución, que yo estoy convencido de que al capitalismo, al ser global, la respuesta tiene que ser global, y al no ser global, digamos, pierde en un mundo capitalista. La revolución puede terminar... Sí, era un acuerdo que habíamos llegado en el primer programa, que el triunfo de Stalin expresa el triunfo del socialismo de Estado, del socialismo nacional, y la derrota de Trotsky implica la no viabilidad en aquellos años de la revolución mundial. Tu opinión sobre ese tema, y te pido que abres bien al micrófono, Jorge.
Sí, yo creo que si bien la revolución del 17 y Lenin no está ni en discusión de esta altura, la capacidad de Lenin, el rol de Trotsky, pero en una sociedad netamente feudal, no es el modelo de que hablaba Marx en su momento, etcétera, etcétera, muy lejano de esto, de la idea neobakuniniana de Marx, que tanto disputaba con... ¿Por qué decís neobakuniniana? Y porque en realidad Marx se corrió hacia una especie de consejismo que estaban metidos todos los activistas de izquierda, y lo vimos en Zurich y en Berlín entre el 18 y el 20, cuando intentaron llevar esa revolución en Rusia. ¿Pero vos decís Marx o Lenin? Vos recién adjudicaste esa posición a Marx. A Marx, neobakuniniana. Mira, pero en los años 18 y 20 del siglo XX miraba crecer los rabanitos de abajo, Marx. No, está Me bien, parece que estás confundiendo a Marx con Lenin. Se intentó llevar la revolución autotitulada socialista, que poco tuvo de socialismo, aunque hubo avance, como decía el compañero, con el crecimiento del trabajo asalariado, millones de personas, 50 años después eran trabajadores asalariados, pero las masas obreras y estudiantiles de Berlín no aceptaron ese modelo ruso, esto está claro, y pelearon en contra y se formaron dos fracciones, una derecha que después va a decantar en el fascismo, en el hitlerismo, y una izquierda que fue derrotada y masacrada, Rosa Luxemburgo y Lenin, y con la dirección del socialismo en ese momento en Alemania. Entonces lo que voy es a esto, no fue, y arriba después viene la derrota inmediatamente de Trotsky en el 22, que Trotsky hasta el final de sus días se negó a reconocerla, y sobre la idea de la revolución mundial o revolución nacional. Eso fue una presencia del Estado en el marco de la nación. No olvidemos que Rusia iba desde Europa hasta Japón. Entonces, cuando Lenin se encuentra con un Estado de esas dimensiones, no existían, eran varios países en uno. Entonces, que hablaban cientos de idiomas y lenguas que no podían unificarse nacionalmente, pero aún después, con la terribilidad de los 20 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, 20 millones tuvo Rusia, y ahí fue la lucidez de Churchill, que aceptó que Rusia participaba en un frente, porque si no la guerra ganaba Hitler, la estaba ganando Hitler. Yo creo que evidentemente Rusia generó un proceso de Estado, ahora sí, ahora definitivamente un proceso estatal que durante el 20 y el 30 fue mucho terror para producción y preparándose para otra guerra que Hitler ya avisaba. Después de la Segunda Guerra pudo haber sí un acuerdo, pero complicadamente, ¿no? Porque estuvo en el medio de eso, estuvo los ataques nucleares en Japón, y sabemos que en el 49, cuando tiran la bomba, Estados Unidos se la tiró en Japón, pero era para avisarle a Estados Unidos, a Rusia. Claro. Y de hecho el que les cagó el estofado, los yanquis, fue el hermano del cineasta Gilo Pontecorvo, que fugó a la Unión Soviética, era físico, fugó a la Unión Soviética con la fórmula de la bomba atómica. Y Stalin le dijo, mira, yo tengo lo mismo. Lo que hicieron los yanquis fue decirles, mirá lo que tengo. Pregunta, ¿no? Espera. Ahora, en realidad nosotros somos unos improvisados, no presentamos a Patricio Brodsky, el primer panelista que habló hoy, tampoco a Jorge Valeto, los dos participaron del primer programa de balance de la Revolución Rusa, y ahora le toca el turno hablar al último llegado, Marcelo Porco, que vos tenés que contestar brevemente, porque enseguida nos vamos al corte, tenés que contestar brevemente por qué fue derrotada la Unión Soviética. Dejémoslo para después del corte, pues ya son 4. Vamos a un tema.